antes de adentrarnos en este tema, vamos a conocer un poco cómo funcionan los ecosistemas forestales, ¿cierto? Pero antes de saber cómo funciona un ecosistema forestal, primero debemos saber cómo funcionan cada uno de ellos. Entonces yo quiero que primero ustedes se metan en su mente, se les quede bien grabado que un ecosistema es un área de cualquier tamaño en el cual todos sus componentes están estrechamente relacionados. Es decir, que si uno de sus componentes se altera, todo el funcionamiento se va a ver afectado. Pasa que muchas veces nosotros creemos que los ecosistemas están aislados, o sea que no importa si yo corto el árbol, no importa si yo mato el tigre, no importa si yo mato la culebra, no pasa nada, igual es un animal. Esa es la creencia que muchas veces tenemos, pero no funciona de esa misma forma. Pasa que los ecosistemas están tan estrechamente relacionados, quiero que vayan a el siguiente, quiero que miren, dale para que pueda atrás, sí, se debería mover los ecosistemas, no se muevan, no, el que está atrás, ese, ahí se está moviendo. Listo, yo quiero que ustedes de hoy en adelante piensen que los ecosistemas funcionan como ahora se me va la paloma, ¿cómo se llama esto que está en el medio? Engranaje. Yo quiero que ustedes sepan y piensen y se les quede en la mente que los ecosistemas funcionan como un engranaje perfectamente. ¿Qué pasa si nosotros quitamos una de las partes de ese engranaje? ¿Qué pasa? ¿Sí? Se desequilibra o va a dejar de funcionar. De la misma forma funcionan los ecosistemas. Voy a poner el ejemplo de las serpientes, que es uno de los animales que nosotros los vemos y queremos huir, oímos o las matamos, ¿cierto? Pasa que en los últimos años hemos estado acabando la población de estos animales. Animales que si nosotros pensamos, bueno, es solamente una serpiente, y aquí el joven piensa que es una serpiente, la otra muchacha piensa que solo es una serpiente, y así uno por uno vamos pensando que solamente es una serpiente. Y con ese pensamiento que tenemos hemos acabado con gran parte de la población de estos animales. Y entérense que, como se decía al comienzo, todos ellos tienen una importancia y una función bien importante en los ecosistemas. Las serpientes cumplen la función de estabilizar todos los animales que son roedores, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si nosotros matamos a todas las serpientes? Los roedores se van a reproducir, a multiplicar y van a hacer estragos. Un roedor o una familia de estos puede dañar muchas cosechas. Y si daña cosechas, ¿quiénes nos vemos afectados? Nosotros mismos, ¿cierto? Porque entonces va a haber una reducción de los alimentos. Entonces fíjense cómo lo que nosotros pensamos que no afecta en nada va provocando cambios en todo lo demás. Todo está estrechamente relacionado. También, como se decía al comienzo, los ecosistemas tienen la capacidad de recuperarse por sí solos. Eso sí, cuando no existen tensionantes o barreras que se lo impiden. ¿Qué son estos tensionantes o esas barreras? Son esas situaciones, esa actuación que nosotros muchas veces tenemos y que hacen que el ecosistema se siga destruyendo. Cuando el ecosistema se recupera por sí mismo, se le denomina restauración pasiva o sucesión natural. Es decir, después que nosotros quitemos todas esas barreras, todos esos problemas, todos esos inconvenientes que evitan que el ecosistema se siga regenerando, él lo puede hacer. Pongamos un ejemplo, tenemos unos bosques aquí en la población de Cimití, pero pasa que existen unos tensionantes. ¿Cuáles son los tensionantes? Los campesinos están talando los árboles, los estudiantes, por poner un ejemplo, están arrojando basura, los hogares están arrojando desechos. ¿Y ustedes creen que el bosque va a tener esa capacidad de recuperarse a sí mismo cuando existen estas actividades que lo están afectando? No va a tener la misma capacidad. Por eso, para nosotros empezar un proceso de restauración, lo primero que debemos hacer es quitar todos esos tensionantes, esas cosas que evitan que el ecosistema se recupere. Cuando el ecosistema está muy degradado o destruido, ha perdido pues la capacidad de recuperarse por sí solos. Y entonces es cuando entramos nosotros a darle, por decirlo así, una mano. Ayudarlos a que ellos puedan continuar ese proceso que inicialmente tenían. Es lo que estamos realizando en esta zona y en los municipios en los cuales se está trabajando. Hay muchas zonas, muchos bosques
que han sido talados, que han sido acabados y han perdido su capacidad de recuperarse por sí solos. Por esto surgen estos proyectos en los cuales entramos nosotros y entra la comunidad, que es, por decirlo así, el papel más importante lo lleva la comunidad. Nosotros podemos aquí sembrar todos los árboles, poner un árbol en el techo, en la mesa, en todas partes. Pero si la comunidad no se apropia de eso, esos árboles en 2, 3 días, un año se van a morir y el trabajo que se ha hecho pues simplemente se ha perdido. Entonces por eso es importante que ustedes como comunidad que está siendo beneficiada, que ustedes como jóvenes que son las personas, no son el futuro sino que son el presente. Que ustedes mismos se apropien de todas las actividades que se están realizando y que se apropien y puedan ser capaces de cuidar pues todos estos trabajos que se están realizando. Listo. La mayor parte de los ecosistemas en Colombia han sido degradados por muchos factores. Entre estos factores tenemos los cultivos ilícitos, el uso inadecuado del suelo, la minería y las especies invasoras. En esta última quiero hacer hincapié porque fíjense que a veces pensamos que las especies invasoras llegan porque sí. No, llegaron a esta comunidad tigres, leones, llegaron serpientes y la verdad es que no. Estas especies vienen buscando alimentos, vienen buscando hábitat que nosotros los humanos hemos estado tomando. Listo, continuamos. Para hacer frente a toda esta problemática que se está viviendo en todo Colombia y en todo el mundo, el gobierno nacional crea un mecanismo bien importante llamado el Plan Nacional de Restauración. Este Plan Nacional de Restauración tiene 3 enfoques. Trabaja con 3 frentes, que es la rehabilitación, la restauración y la recuperación de áreas degradadas. Parecen temas muy parecidos, pero no lo son. Vamos a empezar hablando acerca de lo que es la restauración. Y aquí quiero el apoyo de ustedes para que esto sea como más, para que se pueda entender más, porque si yo empiezo a decirle, no, restauración es esto, rehabilitación, que es prácticamente parecido, es esto, van a quedar los términos confundidos, ¿cierto? Entonces yo quiero 3 personas, uno a la vez, 3 personas, necesito 3 adultos. 3 adultos, el señor del sombrero, me hace el favor. El señor de la gorra, ¿me hace el favor? No, solamente van a estar aquí de pie, no van a hablar ni van a hacer nada, no se preocupen. No, bueno, el señor de camisa negra, usted, y la señora de gafas, edición limitada. Listo. Vamos a empezar hablando de lo que es la rehabilitación. Y aquí tenemos 3 personas que van a hacer el papel de 3 árboles o de un bosque más o menos. Entonces pónganse como si fueran un bosque. Tenemos ahí 3 personas que nos representan un bosque. Aquí hay árboles nativos de la zona. Necesito animales, personas que me representen los animales. ¿Listo? Entonces vamos a escoger aquí a los niños que son más pequeños. El de camisita blanca. Usted va a ser una serpiente, no se ríe, simplemente queda ahí representando. La niña del buzo me va a representar otra especie de aquí de la zona. Y necesito la otra niña. Usted, sí, usted la que está mirando para atrás. Bueno, aquí tenemos los animales de la zona. Ahora necesito un cuerpo de agua. ¿Quién quiere hacer la representación del cuerpo de agua? El señor Orlando va a hacer el cuerpo de agua, va a hacer una quebrada de aquí del municipio de Cibita. Listo. Entonces tenemos este ecosistema aquí están los árboles, aquí están los animales viviendo como ellos viven en su hábitat y aquí tenemos el cuerpo de agua, justo en el centro. El cuerpo de agua lo tenemos justo en el centro. ¿Qué pasa? Que los campesinos de la zona, las personas de la zona empezaron a talar los árboles. Un árbol se va para allá, quedó destruido. El otro árbol lo cogieron para madera, quedó destruido. Matamos la serpiente, matamos todos los animales, las aves, las acabamos. Y no bastando con eso, el cuerpo de agua lo contaminamos. Le empezamos a echar basura, empezamos a echar todo lo que podamos ahí.
El vaso, la sábana, el colchón, todo. Sí. ¿Qué pasa? ¿Cómo entra o cómo trabajo aquí la restauración? El propósito de la restauración es que todo esto que yo tengo, después que ha sido degradado, debo volverlo a llevar a su estado inicial. Entonces entran las personas a trabajar y tienen que volver a su estado inicial. Vamos a sembrar los árboles nativos que estaban. Una vez sembramos los árboles nativos que estaban, empiezan a llegar nuevamente los animales, dejamos de matarlos, empezamos a realizar un proceso para que el cuerpo de agua que teníamos lo descontaminamos y vuelva al estado inicial. Ustedes tienen que estar como estaban en el estado inicial. Eso es la restauración. Tener un ecosistema que ha sido degradado y llevarlo a su estado inicial. En eso consiste la restauración. Ahora continuamos con la rehabilitación. La rehabilitación es muy parecida a la restauración. Pero ¿qué hacemos aquí? Tenemos un ecosistema que está degradado. La rehabilitación, el objetivo es que este sea autosostenible, pero no necesariamente debe tener las condiciones iniciales. Entonces, bueno, yo tenía todas estas especies, ya no necesito que estén todas. ¿Se puede sentar uno? Ya, bueno, no pude conseguir esta especie y el cuerpo de agua pues ya no está donde estaba normalmente, pero todavía lo necesitamos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hemos rehabilitado, pero no necesariamente lo tenemos en las condiciones iniciales, ¿cierto? Ya no tenemos cierta especie de árboles y ya no tenemos cierta especie de animales. En eso consiste la rehabilitación. Ojo que voy a hacer preguntas. ¿Sí entendieron la diferencia entre restauración y rehabilitación? Sí, listo. La rehabilitación es tratar de nuevamente volver a reconstruir ese ecosistema, pero no necesariamente debe estar como estaba inicialmente. Y ahora vamos con la recuperación o reclamación. En este estado el ecosistema está pésimo, dañado, no se parece a nada a lo que estaba inicialmente. Empezamos a trabajar en él y ya este ecosistema no va a ser autosostenible, es decir, ya él mismo no va a comenzar a regenerarse y estas cosas, sino que todo el tiempo necesita que nosotros las personas le estemos ayudando. Entonces ya necesariamente no necesito ninguna de estas dos especies, puedo tener dos más de allá de los estudiantes. ¿Ustedes dos? Ya puedo solamente quedarme con esta especie, usted se puede sentar, necesito otra especie, aquí la señora. Y el cuerpo de agua pues ya no tenía pues toda esa amplitud que tenía inicialmente, ahora es una quebrada mucho más pequeña. La recuperación, no necesariamente debemos tener los animales, las especies, la flora, la fauna que teníamos inicialmente, no necesariamente debemos tener todo como estaba inicialmente. La idea es tratar de reconstruir algo de lo mucho que se dañó. Entonces esta es la diferencia entre los dos procesos. Muchas gracias por participar. Entonces ya tenemos claras las tres diferencias, ¿cierto? Continuamos hablando dentro de las actividades que se pueden realizar en estos tres frentes, ya sea restauración, ya sea rehabilitación o ya sea recuperación, podemos desarrollar algunas actividades. ¿Cuáles son las actividades que podemos desarrollar? Una de ellas es el aislamiento de áreas degradadas. Tenemos el bosque, no necesariamente vamos a entrar a sembrar, sino que lo aislamos. Lo aislamos completamente para que todas aquellas cosas que lo están afectando no continúen entrando. ¿Listo? Tenemos el enriquecimiento de bosques, cuando tenemos aún cobertura boscosa, pero este ha perdido ciertas partes por la tala de árboles, entramos nosotros a enriquecer en esos lugares donde se había perdido pues esa cobertura boscosa. Podemos realizar cercas vivas, y esto lo uno con las franjas protectoras de agua, que es algo que utilizan normalmente en los corregimientos, las veredas, las cercas vivas, como es parecido a lo que vemos aquí. Cercas vivas es que vamos a realizar una cerca, pero en vez de utilizar estacones o este tipo de cosas, utilizamos árboles que nos sirvan como cerca. Es otro de los procesos que podemos realizar. Franja, lo mismo para proteger cuerpos de agua, podemos hacerle franja
de tal forma que ya no queden completamente descubiertas, sino que los árboles que están a los lados puedan protegerlos. También podemos realizar el manejo de especies invasoras. Para esto también necesitamos el apoyo de que las personas dejen de estar ubicándose en lugares que no les corresponde, que son hábitats de las especies. Podemos realizar corredores de conectividad. ¿Estos corredores de conectividad en qué consisten? Supongamos que todo este espacio donde yo estoy es un bosque. Es un bosque que yo tengo. Pero ¿qué pasa? Aquí tengo unas especies de osos, por decirlo así, y en todo este bosque hay muchos osos. Y el gobierno descubre que justo aquí en el medio donde yo estoy se debe realizar una carretera. Es decir, que yo pierdo parte del bosque que tenía, me queda una parte acá y me queda una parte acá. Por causa de esta carretera que se ha creado, las especies de osos que quedaron en ambos lados han ido desapareciendo. ¿Por qué? Porque ya una no se conecta con la otra, no pueden tener su proceso de reproducción, empiezan a morir, no encuentran comida acá tampoco encuentran, es decir, ellos han quedado aislados. Cuando nosotros realizamos los corredores de conectividad, lo que hacemos es buscar la forma de que estos dos parches que me han quedado puedan volver a unirse. Al unirse, pues ya permito que los animales que están en ambos lados se puedan comunicar, se puedan reproducir, puedan buscar alimento y garantizar la supervivencia de los animales que se encuentran en estos bosques. Sistemas agroforestales y silvopastoriles. Estos son dos términos que son muy importantes, casi no se ponen en práctica. Sistemas agroforestales. En estos momentos nosotros estamos realizando un proyecto de reforestación. Listo. Los agroforestales consisten en que yo voy a sembrar no solamente árboles forestales, sino también árboles de cultivo. Los voy a estar intercalando. Y los silvopastoriles, y el problema que de pronto encontramos en muchas comunidades es que la gente dice, no, aquí no quiero que me siembren porque es que yo aquí tengo ganado y yo no voy a sacar el ganado simplemente por tener árboles. Estos sistemas silvopastoriles nos permiten alternar árboles y al mismo tiempo animales como el ganado. Es decir, no es un impedimento que ustedes puedan tener su ganado y que también puedan realizar la siembra de árboles. Listo. Un tema muy importante, ya conocimos lo que es el Plan Nacional de Restauración, en qué consiste. Otro de los instrumentos de planificación que hay que tener en cuenta es el Plan de Ordenamiento Territorial. ¿Por qué hay que tener este término tan importante en nuestra mente? Y esto va más que todo enfocado a las alcaldías, a todas las personas que se encuentran, por decirlo así, en el poder. El plan de ordenamiento territorial es aquello que nos permite tener organizado, por decirlo así, nuestra casa, nuestro municipio. Imagínense que ustedes lleguen a su casa y en la cocina se bañan, o duermen en el patio, o las personas empiezan a cocinar en el baño. Eso es un desorden, ¿cierto? Es un desorden y el desorden lo que trae es caos. De la misma forma, en todos los municipios de Colombia tenemos que tener en marcha o tenemos que poner en marcha este plan de ordenamiento territorial. Este es un instrumento que nos permite planificar, organizar, desarrollar nuestro municipio. Este plan de ordenamiento territorial tiene varios enfoques. Uno de ellos es primero, cuando nosotros realizamos el plan de ordenamiento territorial en cierto lugar, una de las cosas que hay que tener en cuenta son las zonas naturales que hay que cuidar. Hay zonas que definitivamente nosotros no podemos entrar porque son zonas naturales únicas y que si nosotros entramos a realizar actividades en ellas las vamos a acabar. Por ejemplo, los páramos, lugares donde nacen muchos de los ríos. Imagínense si nosotros entramos a trabajar en ellos, estaríamos acabando como con la fuente de nuestra agua. Otro de ellos pues son los lugares culturales y todos estos ambientes que también permiten el desarrollo de la ciudad. Otro de ellos pues son las zonas de industria, acueductos y todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Y por último están las zonas de urbanización, los lugares en los cuales nosotros podemos ubicarnos. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque cuando nosotros entramos a ubicarnos en zonas que no nos corresponden, ocurren los problemas que ya conocemos, que hemos vivido, que son inundaciones.
Cuando nos ubicamos, cuando vivimos en zonas que están muy cerca a los ríos, zonas en las cuales no se debería habitar, pues pasan estos sucesos que son las inundaciones, las casas se van, se pierden los enseres y todas esas cosas. Otro, cuando nos ubicamos cerca de lomas, de cerros que no nos deberíamos ubicar, entonces ocurren accidentes como son los deslizamientos de tierra, y vemos en las noticias cuando murieron tantas personas. Murieron muchísimas personas por el desplazamiento de tierra que se llevó 1000 casas. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque no se organizó el municipio, porque no se organizó esa localidad. Si en el plan de ordenamiento territorial se hubiese establecido que en esa zona no se podía habitar, las personas no deberían poderse ir. Listo. Bien, la siguiente. El plan de ordenamiento territorial lo podemos establecer dependiendo la cantidad de habitantes que hay en cada municipio. Vamos a ver, ¿cómo es su nombre? Abraham. Señor Abraham, ¿cuántos habitantes hay en el municipio de Cimití? Aproximadamente 22.000 habitantes más o menos. Listo. El plan de ordenamiento territorial lo establecemos dependiendo del número de habitantes que tenemos. Tenemos los POT, tenemos los PBOT, que son Plan Básico de Ordenamiento Territorial, y tenemos el Esquema Básico de Ordenamiento Territorial. ¿Cómo establecemos cuál le corresponde a cada municipio? Por el número de habitantes. En este caso, el municipio de Cimití tiene aproximadamente 22.000 habitantes, me dijo. Es decir, que en el municipio de Cimití debería establecerse un esquema básico de ordenamiento territorial. Estos sistemas deben realizarse por un periodo, o están vigentes por un periodo de 12 años. Es decir, 3 administración, y debe ir renovándose porque el municipio va creciendo y van cambiando muchas cosas. Continuamos. Bien, teniendo en cuenta que ya conocemos dos instrumentos bien importantes como es el Plan Nacional de Restauración y que ya conocemos parte de lo que es el Plan de Ordenamiento Territorial, entonces ya nosotros como personas que acabamos de conocer debemos tener unos cambios en las actividades que estamos llevando, y es por eso que venimos con unas recomendaciones para el uso del suelo, en este caso para el uso que nosotros le estamos dando a esta tierra de Cimití. Continuamos. Y fíjense que algo muy importante es que nosotros creemos que el suelo es ilimitado, y el suelo es muy poco. Nosotros estamos, la mayor parte de lo que hay es agua, el 70% del planeta es agua. Es decir, que tenemos poquito suelo. Y aparte de eso, no todos los suelos están aptos para vivir. Tenemos zonas de desiertos en las cuales no podemos vivir. Entonces, si nosotros nos ponemos a mirar todas esas cosas, el suelo con el que nosotros contamos es muy limitado. Es decir, que el poquito que tenemos vamos a tratar de cuidarlo. Continuamos. Y fíjense que la importancia, a veces nos concentramos en el aire está contaminado, o nos concentramos en el agua está contaminado, pero es también importante tener cuidado del suelo en el que habitamos. ¿Listo? El suelo es el reservorio de muchas especies que albergan la biodiversidad. El suelo asimismo nos permite obtener los alimentos que consumimos. El suelo es un gran reservorio de agua. Fíjense que gran porcentaje de agua está en el subsuelo. Continuamos. Listo, entonces ¿cuáles son las recomendaciones que nosotros vamos a aprender hoy? Y que no solamente es aprender, que escuchemos y ya mañana se nos olvida, o escuchemos y llegamos a la casa y continuamos haciendo las mismas cosas. ¿Cuáles son las recomendaciones? La primera de ellas, evitar las quemas. Ojo con eso, evitar las quemas de basura, evitar las quemas de árboles, evitar las quemas de todas aquellas cosas que provocan que el suelo sea contaminado. Fíjense que muchos de los materiales que nosotros utilizamos, y aún de los árboles, tienen químicos, tienen sustancias que cuando nosotros quemamos, crean una combustión que expulsa sustancias que contaminan el aire y contaminan el suelo. Entonces, muchachos y la comunidad que se encuentra aquí, es muy importante evitar las quemas de basura. Otra de las cosas es evitar el arado total y el pisoteo excesivo de ganado. Es importante aportar
Y aquí entramos en lo de nuestro proyecto. Es importante sembrar árboles y no solamente sembrarlos, sino conservarlos y asegurar el crecimiento de ellos. Entonces aquí entran ustedes. Estamos en un proyecto donde se están sembrando muchos árboles, 524 entre el municipio de San Pablo y el municipio de Cintín. ¿Cuál es nuestro compromiso como beneficiarios, como estudiantes, como la comunidad? Nosotros mismos cuidar lo que nos están brindando estas oportunidades. Así como lo decía el ingeniero al comienzo, nosotros estamos como en una cuenta regresiva si nosotros no hacemos nada. Si nosotros no cambiamos todos los hábitos que tenemos, vamos a hacer que esto que estamos viviendo, estas temperaturas cada vez sean mayores, que las lluvias sean cada vez más intensas, que las temporadas de sequía acaben no solamente con animales, sino que fíjense en las noticias cuando vienen estas temporadas de sequía, vemos los incendios, personas que no resisten las altas temperaturas y mueren, o por el contrario, cuando vienen las temporadas de lluvia, cómo arrasa con todo lo que viene, y todo esto por todo el cambio y toda la afectación que ha habido en el ecosistema. Otra de las cosas bien importantes es no tirar el agua que está muy cargada de contaminantes al suelo y fomentar la diversidad de cultivos. Los cultivos, cuando nosotros sembramos, ellos obtienen nutrientes del suelo. Cuando nosotros realizamos esto intensivamente, el suelo brinda nutrientes y llega un momento donde él se queda sin nutrientes. Entonces vemos que las cosechas no dan, que las frutas están saliendo chiquiticas, que ya no es como hace 3 años, que las sandías eran grandísimas, que el ñame era grandote. ¿Por qué? Porque el suelo se está quedando sin nutrientes. Es importante alternar los cultivos que nosotros tenemos y darle también descanso al suelo. Listo, muchachos, esto sería todo lo que traíamos para hoy. Esperamos que haya sido enriquecedor. No sé si de pronto van a dar unas palabras. ¿Sí, señor? ¿Va a hacer alguna pregunta? ¿Cómo? Buenas tardes, buenos días para todos. Y primero de todo presentarme, a los que no me conocen, mi nombre es Ismael Padilla, representante legal de la Junta de Acción Comunal del Sinaí. Darle una bienvenida a la corporación CCB, ¿bien? Y al equipo profesional de trabajo que han llegado a esta comunidad. Muchas gracias por brindarnos la oportunidad de tenerlos a ustedes aquí. Me socializó por primera vez Orlando Anaya el proyecto de reforestación, muy importante. Le di mucha importancia porque en realidad créanme que es de mucha importancia. Le di habilidad por eso. Y sigo, como le dije al compañero Orlando, siempre voy a estar del lado. Y como ven ustedes, pues, al alcalde también de pronto agradecerle por de pronto haber aportado algo también en este proyecto. Y si no, pues también ponerle conocimiento de que es y prestarle atención. Por lo menos una pregunta, doctor. Nosotros tenemos acá una zona de reserva. Hablamos nosotros de una montaña virgen, desprotegida. Queda más o menos unos 200 metros acá o 300. Por lo menos la pregunta que yo digo, ¿qué de pronto se podría hacer con esa reserva, con esa montaña? No es mucho, son por ahí unos... ¿Quién está aquí de familiar de Víctor Solera? ¿Cuántas hectáreas más o menos hay ahí? Sí. Unas 5 o 10. Está desprotegida, no han tenido de pronto un seguimiento, una visita por parte, ya que ustedes son protectores del medio ambiente, y me da mucho gusto tenerlos acá. Entonces, ¿qué alternativa habría sobre el tema de esa reserva? Ahí habitan muchos animales de los que ustedes están mencionando. También tenemos un terreno bastante devastado por la minería hace aproximadamente unos 15 años. Que a 15 a 20 años donde esta comunidad ahí sembrábamos el arrocito, y llegaron unos extranjeros y nos volvieron
frío en ese terreno, quitándole la capa vegetal. Por lo menos sí que quisiéramos de pronto de que ojalá la corporación se enfoque en esos otros temas, montañitas y los terrenos humedales que tenemos, pero de pronto se puede recuperar con la ayuda de ustedes, ¿no? Bueno, gracias por escucharme.